Bueno, ya aquí estamos de regreso. Se los adelantábamos, lo vieron. Hernán Lecher está aquí con nosotros, presidente del CEPA, también concejal por San Martín. Bienvenido, gracias por venir, Hernán. Un gusto, un placer. No, el gusto es nuestro. A ver, y sobre todo en un día como hoy, donde hay muchas definiciones que tienen que ver con lo económico, también con lo político. Bueno, a partir de la presencia del ministro Caputo en el Congreso de la Nación. De manera preliminar, ¿qué te parece su exposición? Bueno, distintas cuestiones. Creo que en lo que tiene que ver con su tarea particular en el ministerio, me parece que básicamente negó lo que hace habitualmente, que es tomar deuda para lo que tiene que ver con la evolución o la vida de la economía argentina, a mi gusto excesiva, evidentemente, y lo planteó con toda claridad hoy en el Congreso, que para ellos no es excesivo lo que están haciendo, el camino que están recorriendo. Y por otro lado, en lo que tiene que ver en particular, que quizás uno tenía un poco la inquietud también de seguirlo, en relación a las offshore, bueno, planteó que en realidad hizo una especie de reivindicación casi de las offshore y de su rol en las offshore, a pesar de que dijo, bueno, yo no las iba a declarar porque no eran mías. Una cosa medio rara, ¿no? Digamos, yo no suelo tener a mi nombre cosas que no son mías, con lo cual parece llamativo, además de que yo claramente tengo matices respecto de lo que significa una offshore. Está claro que en principio no es ilegal, digamos, si no estás haciendo nada raro. Ahora, no es menos cierto que si tenés una offshore hay una vocación, una voluntad de ocultar algo, ¿no? Lecher, cuando el ministro hablaba de deuda en el día de hoy, él decía, la verdad que no es preocupante por varias cuestiones. Primero, por el nivel de deuda en función del Producto Bruto, está más o menos en los niveles que está en otros países, 58%. Bueno, el ministro decía 30% y en rigor eso es solamente la deuda que hay que renovar. Pero voy a este punto. Cuando el ministro hablaba también de la deuda, él decía, la realidad es que esto no se va a dar a lo largo de los próximos años porque vamos a ir reduciendo el déficit fiscal. ¿Cómo ve eso? Bueno, dos cosas. Primero, esa es una definición en sí misma, digamos. El objetivo del gobierno es reducir el déficit, eso significa un recorte de gastos. Pero fíjate, en realidad, primero, el déficit total no se ha reducido en estos 2 años, en todo caso el primario. ¿Eso qué significa en la práctica para el que está del otro lado? En realidad significa que los gastos que consume, digamos, o que se dedican al conjunto de los argentinos se redujeron, pero el déficit general no. Sí. Esto, ¿por qué es así? Porque lo que lo que se está incrementando son los intereses de deuda. Es decir, en realidad nosotros estamos haciendo un esfuerzo conjunto los argentinos para pagarle los intereses a los acreedores extranjeros en detrimento de lo que gastamos en el plano local. Digo, es una definición en sí misma porque el objetivo efectivamente es que los argentinos gastemos menos, como les gusta decir ellos. Ahora, no está en discusión lo que dedicamos para pagar, por ejemplo, en términos de intereses de deuda. Es cierto que la Argentina, y sobre todo desde 2015, había dejado un piso de endeudamiento muy bajo y que todavía estamos en un piso relativamente bajo. Ahora, aumento en relación al PBI del 14 al 21. A mí no me parece poco en términos de porcentaje. Sí. Claro, sí, es un país desendeudado con una deuda relativamente baja. Sí, ahora cuando ves la curva, la verdad que a mí me preocupa, porque además no estamos tomando deuda, digamos, que genere un repago, que genere un ingreso adicional a nuestro Estado. No, estamos tomando deuda porque hay una fuga alternativa. Sí, pero en el 2015 también se tenía un bajo nivel de endeudamiento externo, pero sí se había tomado deuda interna, digamos, se había tomado reservas del Banco Central, la caja del ANSES, pero además también en un punto... Que no cambió eso. Bueno, no, claramente no, pero lo que digo es, el gobierno heredó también un déficit que, como vos decías, no pudo bajar. Pero la realidad también es que ese déficit ya estaba cuando asumió la presidencia. Sí, el déficit, yo la verdad que lo que no me anoto es cuando vos crees que un déficit es bueno y otro es malo, y mucho menos cuando crees que el déficit bueno es cuando lo genera las transferencias que vos haces a los sectores concentrados, y es malo cuando se lo llevan los sectores populares. Es decir, es malo por los subsidios a la luz, al gas, a la energía, etcétera. Ahora, es bueno cuando te reduzco las contribuciones patronales. Ya lo vi en la década de los 90, yo era muy pibe, pero la verdad que lo sufrí y no comparto ese recorrido, ¿no? Hernán, a mí me sorprende, y lo que decía hoy cuando comenzábamos el programa, la forma en la que varios funcionarios del gobierno nos cuentan lo meritorio de que personas que tal vez tienen muchísimo prestigio en sus carreras en lo privado hayan venido al Estado, a trabajar para el Estado y por lo tanto para la República Argentina. Lo que te quiero preguntar concretamente es, ¿qué tan difícil es en este momento de la República Argentina salir a contraer deuda? Si vos crees realmente que es meritoria la actividad del ministro Caputo respecto de poder obtener esa deuda.
No, que es exitoso, digamos, porque evidentemente el salto de la deuda ha significado un incremento sensible. Ahora, pero nadie nos presta, la pregunta ¿es difícil que nos presten hoy? es más difícil que hace un año atrás. Para la Argentina, de todas formas, hoy no presenta grandes dificultades. Cuando uno lo ve a mediano plazo, y hay algunas preocupaciones, sobre todo por la política que se ha dado los Estados Unidos en relación al encarecimiento de la plata, básicamente. Exactamente. Esto trae aparejado dos cosas. No solo es más difícil conseguir plata y uno piensa que va a ser más difícil en el futuro, sino que además es más cara. El gobierno suele, digamos, festejar que ha tomado deuda en torno al 7%, 8%, 9% en la mayoría de sus colocaciones en dólares. Ahora, la realidad es que cuando vos tomás la deuda no lo tomás una tasa fija, con lo cual te preocupa qué va a pasar en el futuro. Y en realidad la variación de la tasa se va a ver afectada por lo que pasa, por ejemplo, con los Estados Unidos o en el plano internacional, no solo para lo que vos tomes de deuda nueva, sino para lo que ya tenés de stock de deuda, lo cual es doblemente preocupante, digamos. No solo a mí me preocupa cuánto vayamos a tomar de deuda, sino lo que ya tenemos de stock. Hoy el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, decía, bueno, la inflación se va a frenar porque ya no vamos a ajustar las tarifas. Yo tengo entendido que van a seguir ajustando, digamos, en el segundo semestre de este año tenés previsto aumento de gas y energía previsto. Pero además, bueno, tenemos los aumentos de transporte hasta el mes de junio y en el segundo semestre también tenemos previsto. Además, a ver, hay una discusión que en general se ha dado muy poco, que es el aumento de las tarifas supuestamente es porque se van reduciendo los subsidios, pero en realidad hay una parte de eso que tiene que ver con mejorar la rentabilidad de las empresas. Pasa eso y se lo preguntaron a Dietrich cuando aumentaron las tarifas en el mes de enero. Bueno, entonces, ¿qué parte es en realidad recomposición de rentabilidad? Porque si eso es creciente, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es pateando para adelante la reducción de los subsidios, con lo cual evidentemente el año que viene vamos a tener nuevamente aumento de tarifas, sencillamente porque vamos a seguir reduciendo los subsidios. Hernán, muchas gracias por estar acá con nosotros. Un placer. Fue un gusto que vinieras. Muchas gracias. En vivo, conferencia de prensa, habla el Procurador General de la provincia, Julio